par, usted va a conversar sobre el planteamiento de Paulo Freire. Tiene como referencia, por ejemplo, el video o los videos. Había otro video más, no sé si lo vieron, pero sí se les sugirió que lo vieran y además hemos iniciado una lectura de un libro de él que se llama La pedagogía del oprimido. Entonces, el par, o sea, usted elige ese par y bueno, en lo que lo busca, se pueden contactar en este momento y van a conversar en una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el contenido o cuál es el pensamiento de Paulo Freire? ¿Verdad? ¿Cuál es el contenido y el pensamiento de Paulo Freire? Claro, su pensamiento pedagógico, ¿verdad? Bueno, ¿entendieron cómo van a hacer? Entonces sí me gustaría de que de manera rápida me digan quién es su par. Por ejemplo, si Enmi Noemí dice que hace par con Fátima, me lo tiene que decir, ¿verdad? Entonces ahorita daríamos en este momento la palabra para que me digan con quién, quién es su par. ¿Sí? Vamos a dar, ¿vamos bien? Van tomando la palabra y me dicen quién es su par. Vamos a dar 2 minutos para que ustedes puedan elegirlo. 2 minutos porque tienen que conectarse con esta persona para que le confirme, ¿verdad? Yo, licenciada, me iré con Ingrid Reyes. Y está Ingrid Reyes y por supuesto él diga que sí, ¿verdad? Ingrid Reyes. Sí, aquí estoy, ¿Está ahí? licenciada. Muy bien, muy bien. Sigan, por favor. Yoli, ¿Sí? con Mari. Amy Noemi Vázquez Amy González. Noemi. Correcto. Muy bien. Amy. ¿Está Sí. Amy? Ok, muy bien. Adriana, Marcela, ¿con quién? Mario Ernesto. Mario Ernesto. ¿Está Mario Ernesto? Sí. Ok, muy bien. Bexy Alexandra. Con ¿Con quién? Helen. Con Helen, muy bien. Ricardo, ¿con quién? Oscar. Yoli, voy con Norel de mí. ¿Y está? ¿Ya le correspondió? Sí, sí. ¿Voy quién? Sadie. Bexabe. Sí, yo voy con Camila. ¿Y Camila ya le respondió? Sí. Muy bien, gracias. Dagoberto, ¿con quién va? Con Nabil Eduardo. ¿Y está, Manuel? Sí, sí, sí. Nabil Eduardo. Ah, ok. Eduardo, Nabil, sí, correcto, Nabil Eduardo, está bien. Katia Belén. Voy con Katia, ¿con Andrea. quién? ¿Y Andrea ya le respondió? Sí. Ok. Erika, Janet, ¿con quién? Con Anthony. Anthony. ¿Y está Anthony? Anthony. Sí, Liga, aquí estoy, perdón. Oh, muy bien, muy bien. Catherine, ¿con quién? Yo voy con Mariana de Jesús. ¿Y Mariana? ¿Ya le correspondió? ¿Mariana? Sí. Sí. Ok, muy bien. ¿Dania Raquel? ¿Dania? Voy con la compañera Wendy Maribel. ¿Y Wendy ya correspondió? Sí. Ok, gracias. Erika, Janet. Erika. ¿Tiene levantada su mano, Erika? Ok. Perdón. Linda. Linda. Yo voy con Tania Abigail. Tania. ¿Y está Tania? Sí. Muy bien. Merlín Lourdes, ¿con quién? Alison Lourdes. ¿Y está Alison? Sí. Muy bien. Kevin Alexander, ¿con quién? Con Diana Stephanie. ¿Y está Diana? Sí. Muy bien. Brenda Alicia, ¿con quién? Brenda. Brenda Alicia, ok. Carla María. Carla María. Yo voy con Adriana Sofía. ¿Y está Adriana? Sí, aquí estoy. Muy bien. Henry, Ricardo, ¿con quién? Henry. Boris Alexander.
¿Y Boris? Boris, Sí, aquí estoy. muy bien, gracias. Brenda Alicia, ¿con quién va? Brenda, muy bien. Manuel Alejandro. Manuel Con Alejandro. María Inés. Marinés, ¿está Marinés? Sí, Ok. aquí estoy. Alexandra Abigail, ¿con quién? Con Daniela Pineda. Daniela. Sí, Daniela. Ok, aquí muy estoy. bien. Ok, gracias. Clelia Guadalupe, ¿con quién? Con Fátima Lorena. Fátima. ¿Está Fátima? Sí, aquí Ana estoy. Margarita. Muy bien. Ana Margarita, ¿con quién? Con Flor Evelyn. Flor Evelyn. Flor. Aquí estoy. Muy bien. Stephanie Anaí. Voy con Carlos Martínez. Carlos. Carlos Martínez. Aquí estoy. Muy bien. Michelle Alejandra, ¿con quién? Voy con Fátima Cristabel. Fátima. Aquí Fátima. estoy. Muy bien, muy bien. Selena Abigail, ¿con quién? Con Yulisa Alexandra. Yulisa. Aquí Yulisa. estoy. Muy bien, gracias. Hasley Allison, ¿con quién? Con Jessica Mariel. Muy bien. Juan Carlos, ¿con quién? Con Jason Daniel López. Muy bien. Juliana Andrea. Con Juliana. Catherine Esmeralda. Catherine. Catherine. Maribel del Carmen. voy con Maribel. Brenda Alicia. Voy con Brenda. Brenda. Sí, sí. Muy bien. Maribel del Carmen. Maribel del Carmen, ¿con quién? Ya le dije, voy con Brenda. Ah, que tenía su mano alzada. Juliana Andrea. Juliana. Juliana Andrea. Sandra Guadalupe. Yo voy con Henry. Henry. ¿Y está Henry? Sí. Pero me tiene que responder Henry. Sí, sí, Bien, aquí estoy, licenciada. vaya. Steven Alexander, ¿con quién? Con Diana Carolina. Y está Diana. Sí, Lica, aquí estoy. Muy bien. Diana Michelle, ¿con quién? Con René Beltrán. René. René Beltrán. Sí, sí estoy. Muy bien. Wendy Guadalupe, ¿con quién? Con Clarisa Elizabeth. Clarisa. Clarisa. Bueno. Karen Yulisa, ¿con quién? Karen. Wendy Lisette, ¿con quién? Con Cecia. 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 Aquí estoy, Lica. Muy bien, gracias. Bueno, yo creo. Wendy. Wendy Lisette, ¿con quién? Wendy. Bueno. Entonces, se trata, ¿verdad?, de que puedan conversar sobre el pensamiento de Paulo Freire. El tiempo que voy a dar son, sí me gustaría que cada par va a participar y le escribe, ¿verdad? Yo digo que unos 10 minutos o 5 minutos. ¿Cuánto les parece? ¿5 o 10? 5 porque somos muchos. Vaya, está bien, Bien. Clelia, 5 minutos. Ahorita son las 10:15, a las 10:20 empezamos. ¿Y cuál era la pregunta, Alex? La que vamos. ¿Cuál es el principio? Yo decía de que tomen como referencia el video y la lectura que hemos iniciado de la pedagogía del oprimido. Y Ah, ok, perfecto. entonces Licenciada, identificar cuál es el pensamiento. ¿Sí, Clelia? únicamente haríamos eso con la pregunta y hablar acerca del libro y el pensamiento y después solamente eso y empieza usted a impartir la clase. Así es. Ok, gracias.
Bueno, ¿ya están listos y listas? Hola, hola. Hola. ¿Empezamos? Aún no, le. Aún no estamos listos, licenciada. Yo creo que se nos puede dar un poquito más de No tiempo. estamos dialogando, licenciada. Ah, bueno, como usted me dijo, que 5 minutos, ya están los 5 minutos. Pero, bueno, ahorita son las 10:20, entonces a las 10:25. ¿Ok? Gracias. Ok. Ok.
Bueno, hoy sí, ¿verdad? Vamos a ver quién inicia. Del par solo habla uno. Hola, hola. Hola, hola. ¿Podemos iniciar? Si gusta, inicio yo, Lick. Vaya, está bien, Stephanie. Vaya, con mi compañero Carlos llegamos como a la conclusión sobre acerca de lo que es el libro pues, del oprimido, ¿verdad? De Paulo, en donde llegamos a la conclusión pues que él promovió lo que es la educación popular, ¿verdad? Lo que podría ser de una forma como de hacer política para poder como transformar lo que es la realidad. Él dejó como en claro que la educación neutra pues no existe, ¿verdad? Sino que educar es como una práctica política, se podría decir. Él sostuvo también que la educación es como un proceso de donde se promueve lo que es el diálogo, ¿verdad? Que nos hace sujetos críticos y comprometidos de nuestra historia, ¿verdad? También él señaló ahí que pues educar no es transferir conocimiento, sino crear condiciones y posibilidades para lo que es una construcción, ya que no se puede enseñar pues sin aprender. Y esa es la conclusión que llegamos con mi compañero. Muchas gracias. Bueno. ¿Quién más? ¿Puedo continuar yo? Claro que sí. Con mi compañera llegamos a la conclusión que fue un gran pedagogo, además fue parte de la educación popular y del desarrollo de las teorías, quien ayudó y fomentó el rompimiento del silencio de los menos educados, y además quiso concientizar y rehacer la historia, buscando que los hombres lucharan como hombres que son y no como objetos, para conseguir su libertad y lograr salir del ciclo opresión-oprimidos. Y eso sería todo. Muchas gracias, Selene. ¿Quién más? Continuaría yo. Con mi compañera Wendy Lisset, comentamos de que pues Paulo Freire se basa en el método de la concientización, de este que no es el método de enseñanza, sino de el aprendizaje, y también habla de la alfabetización. También en la pedagogía del oprimido se dice que tiene un dilema como en su interior sobre lo que quieren ser, pero a lo que
temen ser, o también si deben ser espectadores o actores. También en la pedagogía del oprimido se dice de que los oprimidos deseaban la reforma agraria y no precisamente la deseaban para liberarse, sino que por esa reforma ellos podrían obtener tierras y con esa podrían ellos transformarse a propietarios y pasarían de ser opresores a ser, no, pasarían de ser ellos los oprimidos a ser ellos los opresores y en algunos casos ellos tratarían de una peor manera a sus compañeros de cómo los habían tratado a ellos. Solamente. Gracias, Blanca. ¿Quién más? Nosotros, Lee. Muy bien, Anthony. Bueno, primeramente quiero quiero recalcar que Freire era un representante de lo que es la pedagogía de la liberación, la cual buscaba la perfecta unión entre los poderes de los oprimidos y los opresores y la libertad de estos mismos. Aunque la misma pedagogía de la liberación después acepta que después de un tiempo en el que los opresores luchaban en buscar su humanidad, se convertían también en opresores. Entonces aquí es un poco contradictorio y no sé si lo entendí bien en esta parte. Y menciona mucho ese término en el libro, los opresores y los oprimidos, como queriéndose referir a los que tienen el poder y los que no lo tienen. Entonces, y con este punto, y basado en el pensamiento que él tenía, según lo que leí en el libro, él pensaba que el humano o el hombre no está condicionado a hacer lo que la sociedad demanda de él. Precisamente el hombre es el único ente capaz de escribir su trayecto de vida, conformando de esta manera una historia. Él creía que todos los humanos y sus acciones formaban parte de una historia que estaba escribiendo. Y en ello recae la diferencia, y quiero recalcar en este punto la diferencia del humano y los animales, los cuales sí están condicionados por la naturaleza. Y de hecho menciona mucho la palabra deshumanización en el libro, refiriéndose a la minimización de los opresores hacia los oprimidos, queriendo explicar que de esta forma les quitan la capacidad de elegir, de tomar decisiones, y que precisamente eso hacen los humanos, nos guiamos por la razón y no por los instintos. Entonces, cuando esto sucede, y ahí explica por qué los oprimidos buscan su humanidad y tratan de ser iguales con los opresores, pero de esta forma es que ellos, después de llegar a ser oprimidos, se vuelven opresores. Gracias, Anthony, por esa reflexión y esa inquietud que ustedes han planteado en cómo se hace la inversa posteriormente, ¿verdad? Bueno, aquí tengo un orden de participación y gracias. Voy a ir mencionando el orden y después de ese orden vamos a hacer una reflexión y vamos a dar oportunidad de otro bloquecito para que pueda participar y así concluimos la primera hora. Y luego la siguiente hora pues, puede desarrollar otros puntos que tenemos pendientes. Entonces está en el orden Adriana, Adriana Sofía, Amy, Ricardo, Clelia, Diana, Ana Margarita, Melissa, Abigail y Andrea Michelle. En ese orden van. Adriana. Sí, entonces, bueno, con mi compañera estábamos hablando de que lo que Pablo buscaba era la manera de liberar al opresor, o de esa manera lo estudiaba, pues, decir que las personas, es decir que las personas pues valen por sus derechos. Y que otra cosa que también decía es de que trataba de las definiciones de pedagogía y hablaba que el método de concientización en cuanto a que no es un método de enseñanza sino uno de aprendizaje. También nos hace ver que la alfabetización es la llave para la libertad y que en este caso la liberación era por parte del oprimido y no del opresor, porque el oprimido es el que no tenía sus derechos. Lo hacían ver como las personas estudiadas eran los que sí tenían derechos a poder salir adelante y los que no. También dice que los individuos tenían que aprender a través de las situaciones de la vida cotidiana y que
no se trataba de en sí el oprimido, sino de cómo esa persona, ese oprimido, debía construir su realidad a través de las circunstancias pues que generan el vivir cotidiano, el aprender haciendo lo que nosotros pues, entendemos eso. También habla que la pedagogía libertadora de la que habla Freire es un método que deja como herramienta el educador, con la cual pues tiene control o poder de los estudiantes o de quien está aprendiendo, porque se transforma en la propia conciencia. Otra cosa que hablaba también era que la superación auténtica de los opresores oprimidos no está en el mero de cambio de lugares, sino pues más que todo el cambio de ideas, el poder entender que el oprimido no debe quedarse así oprimido para siempre, sino que debe salir adelante. Y al sentirse como muy atacados los oprimidos, por lógica pues, humana, iban a querer luchar por su propia libertad, pero haciéndolo en contra de los opresores. Entonces, pues, me gustó mucho con mi compañera eso de que la alfabetización es la llave para la libertad. Y eso. Muchas gracias, Adriana. Amy. Buenos días. Pues Buenos días. Con mi compañera estábamos hablando acerca de la pedagogía del oprimido. Se pueden ver dos teorías, la teoría antidialógica y la teoría ideológica, que es la propuesta para la liberación de los oprimidos. Podíamos ver con mi compañero que la teoría antidialógica es el conocimiento como un medio de dominación que ejercen los opresores hacia los dominados, y tiene 4 características, que son la conquista, la de divide y reinarás, la manipulación y la invasión cultural. Esas 4 son las características de la teoría antidialógica. Entonces, los oprimidos buscan una liberación. En eso consiste la teoría del oprimido, que ellos buscan la liberación. Entonces, esa liberación consiste en compromiso, porque nadie libera a nadie ni nadie se libera solo, decía, sino que los hombres se liberan en comunión. En eso consiste la teoría ideológica, en la liberación, que mediante el diálogo y la negociación pueden notarse las capacidades de los oprimidos y así pueden llegar a la liberación. Muchas gracias, Amy. Ricardo. Muy buenos días. Mi compañera y yo llegamos a la conclusión de que Freire buscaba más la libertad sin importar la consecuencia de la libertad de expresión, ¿verdad? O contra la lucha de los opresores, ya que tenemos en cuenta de que en ese tiempo había mucha desigualdad, mucha opresión, y él lo que buscaba que a través de la enseñanza un mejor desempeño de todos. Recordemos que la libertad de expresión, la libertad en sí es de todos, ¿verdad? Pero para ese tiempo habían esclavos, habían de todo, entonces él buscaba implantar la libertad, tanto de expresión como la vida cotidiana, como en todo lo posible, a través de educación. Y también elaboró con varios expertos para poder crear un plan, y de ahí nació la pedagogía de Freire. Entonces, una parte muy fundamental y que le dio mucha ayuda a la libertad de expresión y a los derechos que se podrían tomar en cuenta en la actualidad, y algunos que se han perdido, ¿verdad?, en el curso de los tiempos. Solamente eso. Gracias, Ricardo. Clelia. No, yo para iniciar quería decir que Paulo Freire era un ícono de la educación latinoamericana, siendo un gran pensador, nacido en Brasil. Para empezar, decía la pregunta, ¿cuál es el contenido y pensamiento de Paulo Freire? Yo voy a decir un poco el pensamiento. ¿Cómo nació? El pensamiento nace a finales de los años 50 en Brasil, al principio de los 60, en el contexto de discusión, que trae la historia del productivismo que está en el propio pensamiento latinoamericano, respecto a una crítica a las escuelas estatales, y quiero ver
estatales y a las del sistema educativo, con la pedagogía, y ahí es cuando sale lo que es el libro que nosotros leímos, de el texto del oprimido publicado en los años 70. Luego, en el texto de los oprimidos nos dice que hay 3 puntos, que es la justificación de la pedagogía del oprimido, la contradicción de los opresores y oprimidos, su superación, y la situación concreta de los opresores y la situación concreta de opresión y los oprimidos. En uno me llama la atención que dice que radica la gran tarea humanística e histórica de los oprimidos al liberarse a sí mismos y liberar a los opresores. ¿Qué quiere decir esto? Que estos oprimen y explotan y violentan en razón de su poder. Solo el poder que renace de la debilidad de los oprimidos es suficiente para generar fuerza y liberarlos a ambos. También dice que los opresores son falsamente generosos y tienen la necesidad de la situación injusta de permanecer para generar un fin, en lo que su generosidad continúa teniendo la posibilidad de realizarse en un orden injusto. También dice que la violencia de los opresores es deshumanizarlos, también no instaurándolos en otra vocación. Hacer de menos como una distorsión de ser conducidos hacia los oprimidos. También no se sienten idealistamente opresores porque se transforman en el hecho de restaurarse de ambos. Gracias, Clelia. Diana Stephanie. Bueno, Paulo Freire, como bien lo sabemos, fue el creador de la pedagogía crítica. Todo esto del método de él tenía como principal objetivo lo que es la libertad del humano. ¿Por qué? Porque existe lo que es la violación hacia el oprimido y también está el opresor. Desde ahí es donde él quiso marcar un cambio en la sociedad y crear lo que es su método, que principalmente su método lo que enseña es no a repetir como las ideas de lo que los opresores quieren inculcar en los oprimidos, sino que los alfabetizados sepan ver la realidad y poder tener ese derecho a poder expresarse de lo que ellos piensan y no solo tener como la idea de lo que aceptar de lo que los demás piensan. Eso sería todo. Gracias. Ana Margarita. Buenos días, licenciada. Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, según lo que recalcaba mi compañera Flora Evelyn y yo, según lo entendido, que se dice que Paulo Freire fue un pensador comprometido con la vida. Y él pensaba e idealizaba en la existencia en una pedagogía. En el esfuerzo de la práctica, como que significa práctica humana. Él busca cómo llegar a fondo a interiorizarse en esta práctica de la libertad de las sociedades, cuya base es la denominación de la ciencia, y también que el método de la opresión no puede servir a la libertad de los oprimidos. Como también se dice que la pedagogía de los oprimidos puede ser la pedagogía del hombre en proceso de liberación. Y como último de lo entendido, que es su crítica a la pedagogía tradicional y que él llama educación bancaria, que se centraba en el maestro y no en el alumno. Así que él propuso una educación liberadora colectiva de conocimiento. Es lo que nosotros entendimos con mi compañera. Gracias, gracias Ana María. Melissa. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Nosotros con mi compañera hemos hablado acerca con el resumen del pensamiento crítico en Paulo Freire. Es pensamiento y es acción también, ¿verdad? Considera que la realidad es un punto de partida del acto de conocer su pensamiento.
está también profundamente cimentado, ¿verdad?, en el concepto sobre la libertad, concepto que pone al servicio de la transformación de los procesos educativos y sociopolíticos. Busca también que las estudiantes y los docentes dejen de ser objetos pasivos, ¿verdad?, de una historia estática y dogmática, para convertirse también en sujetos responsables, capaces también de conocer y de crear su propia historia. Uno de los objetivos de la pedagogía del oprimido es superarse las contradicciones existentes sobre estos opresores y oprimidos, ¿verdad? Para este se reconoce que necesariamente la confrontación entre contrarios, es decir, la lucha, ¿verdad?, que el conflicto de los oprimidos como para liberarse de los opresores. A medida también se busca la humanización, ¿verdad?, para romper con la contradicción que se reconocía sobre el problema de la deshumanización, que en consecuencia de la opresión, los oprimidos, la reacción de opresores deseaban, ¿verdad?, convertirse, a su vez en opresores. Paulo también, Freire, también recalca que una de las fuentes que impedía la libertad era la prescripción, creo yo, donde el comportamiento del oprimido es guiado también por las pautas. Solamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa ahorita y luego las quiero ver 4 participaciones que nos quedan para ya completar ese tiempo. Y es precisamente, digamos, esas ideas que ustedes están planteando en el sentido de que, bueno, debe tener un significado, porque el pensamiento de Paulo Freire es sobre la pedagogía crítica. Entonces, pedagogía crítica, ¿en qué elementos o en qué aspectos nosotros podemos identificar? Ya un par explicaba sobre la diferenciación que es la parte dialógica y la parte, digamos, cómo a partir de eso, de lo antidialógico, es posible. Entonces pensamos, es que cómo o qué prácticas nosotros podemos identificar que tengan una característica antidialógica o ideológica. El asunto está que tiene como diferentes categorías en el sentido de que él propicia el diálogo, ¿verdad? Lo antidialógico quiere decir que no hay diálogo. Y por supuesto, lo dialógico es algo de condición, de relación en este sentido, vertical o horizontal. Entonces, lo antidialógico puede ser vertical y lo dialógico horizontal, donde las diferentes partes tienen la oportunidad de conversar, de poner su punto de vista y de implicar aspectos de comprender o entender a los demás. Entonces, el tema educativo en la educación tradicional es más una parte más receptora, más vertical, donde hay que acumular mucho conocimiento. Y yo no sé si a ustedes van identificando un concepto que él utiliza y que le denomina educación bancaria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué bancaria? Referido al banco, ¿va? Que usted deposita y deposita, ¿va? Pero no tiene ningún tipo de ganancia. Entonces, hace esa crítica. Ahora, cuando él plantea la parte de la liberación, se está refiriendo precisamente cómo nuestro pensamiento debe de tener una condición de libertad de movilidad, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de propiciar condiciones para el desarrollo de la creatividad. Podemos plantearlo de esa manera. Entonces, los espacios educativos, los modelos educativos deben estar, perfilados, buscando esa amplio forma de ver el mundo y de formar capacidades en las personas. En ese caso también, la parte de esa relación que él plantea de la opresión, del opresor y el oprimido, ¿verdad? El opresor, o sea, el que tiene, el que manda, el que decide, y el oprimido que capta, que hace y que dice. Pero entonces ahí también él mismo planteaba que puede ser a la inversa, ¿verdad? Que el oprimido puede llegar a tener un desarrollo, puede tener ya un pensamiento propio,
pero luego repite lo que le aplicaron a él. Entonces, esa relación que el oprimido en alguna manera pasa a ser opresor. Entonces, esa cosa es muy fuerte porque no se trata precisamente de reproducir esa forma de relación y cómo esa manera de ver el mundo o de ver a los demás. La parte pedagógica que él plantea precisamente no va en esa vía. También en el video vimos su proyecto muy exitoso de la alfabetización de adultos. La alfabetización de adultos en tanto de personas que no tuvieron la oportunidad de desarrollar esas capacidades, pero su método consiste en no precisamente en el tema de los materiales que se utilizan para alfabetizar, tal como lo conocemos, sino que a partir de la experiencia propia de ellos, cómo han aprendido, cómo se relacionan, cómo piensan, cómo resuelven sus problemas. Y precisamente ese proceso del contenido o de la metodología que utiliza de la alfabetización es despertar en la persona o que descubra la persona las capacidades potenciales que puede tener para poder hacerle frente a sus necesidades. Bien, le vamos a dar la palabra a Andrea. Andrea Michel. Ok, ahorita. Nosotros con nuestra compañera podemos llegar a la conclusión de que Pablo Freire fue un pedagogo que dio aportes muy interesantes para la pedagogía. Él hacía énfasis en los conocimientos previos del alumno. Asimismo, también usaba estrategias metodológicas para un mejor aprendizaje por parte del estudiante. Como podemos mencionar algunos ejemplos de asimilar, relacionar y organizar la nueva información obtenida. También destacamos que su contenido era buscar o hacer diversas estrategias para obtener un aprendizaje más rápido y duradero. Además, también hicimos un comentario sobre su libro de la pedagogía del oprimido, que nos habla mucho sobre lo que es la lucha que tenían los oprimidos por los opresores, por la liberación, ya que para los opresores eran unos simples despojados de la humanidad. Por último, podemos decir que Freire se preocupaba mucho por la libertad del individuo y buscaba el desarrollo de todos, enfatizando mucho en que se posea una libertad y comunicación con todas las partes. Solamente. Gracias, Dania. Quisiera pedirle a Nabil, Eduardo y a Dania que, si bien es cierto, ellos han estado con su par, pero también, si se recuerdan ustedes, que había una tarea del mapa conceptual. Entonces, hay posibilidades, Nabil, que usted pueda presentar su mapa conceptual y también Diana, para que expliquen y combinen con lo que han discutido con su par. ¿Se puede, Nabil? Para ser sincero, no he terminado mi mapa. Ah, bien. ¿Y Dania? ¿Dania Raquel? Igual, no lo he finalizado aún. Bueno, ¿hay alguien que quiera participar con su mapa en este momento? Vamos a ver. ¿Hay alguien? ¿Boris? ¿Boris? No lo he terminado aún. Licenciada, yo quería... Sí, Clelia, ¿usted tiene su mapa ahí? No, pero ahí se presenta una problemática, ya que la mayoría de compañeros no alcanzó a terminar el mapa conceptual porque en realidad estaba muy extenso el tema. Vaya, entonces, pero nos pusimos de acuerdo y queríamos ver si nos daba la oportunidad de tal vez pasar otro día o entregárselo otro día. No, la verdad que voy a ampliar las horas para que lo entreguen, porque la idea era de que lo dieran a conocer, ¿verdad? Pero si alguien lo tiene. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, ¿verdad? Que sería para el... bueno, lo vamos a dejar así, ¿verdad? O sea, ustedes no lo entregan y sí lo pueden presentar en la próxima clase, pero ya no va a ser tarea, va a ser otra tarea, ¿verdad? Entonces yo diría de que
que también hay que, la tarea va a ser el segundo capítulo, que ese va a ser para el lunes, y que pues lo pueden tener como comentario, ¿verdad? Pero sí, ya no lo voy a clasificar como una tarea, sino que va a ser la tarea el segundo capítulo, ¿verdad? Muy bien, entonces estábamos pensando, Tania Abigail García, su opinión del grupo del par. Sí, faltó yo acerca de lo que nosotros con mi compañera llegamos a la conclusión. Claro que sí. Bueno, con mi compañera Sherry Bell llegamos a la conclusión, ¿verdad? Como todos sabemos, ¿verdad? Pablo Freire fue un ícono, ¿verdad? De la educación latinoamericana, además de un gran pensador, educador y gran pedagogo, más relevante de todos los tiempos. Bueno, entonces llegamos a la conclusión, ¿verdad? Que el pensamiento de Pablo nació en Brasil, ¿verdad? A principios de los 60, en el contexto de discusión que trae el productivismo y que trae el propio pensamiento latinoamericano respecto a una crítica a la escuela estatal del sistema educativo con la pedagogía del oprimido, que es un contexto que sale publicado en los años 70. Bueno, también aparecía ahí en lo que usted nos subió, también acerca de la educación bancaria, ¿verdad? Que la educación bancaria básicamente es una crítica a la pedagogía autoritaria, una pedagogía centrada en la figura del maestro y no centrada en la figura del alumno, una pedagogía donde los contenidos eran impartidos de manera directa, desde arriba hacia abajo. También, ¿verdad? Uno de los principales temas de atención para Paulo Freire fue el alto índice de analfabetismo en Brasil, teniendo en cuenta siempre la importancia del saber leer y escribir, la participación ciudadana de las personas y sobre todo en su inclusión social. El de Freire no era un método rígido para aprender a leer y escribir, sino que se marcaba en una pedagogía que buscaba la inserción crítica de las personas en el mundo a partir de la toma de conciencia de la realidad que los rodea. Y bueno, y también, por último, ¿verdad? Su experiencia fue con adultos, solamente. Muchas gracias, Tania. Bueno, yo creo que de alguna manera, ¿verdad? La opinión se ha fortalecido porque vieron los videos, medianamente revisaron el capítulo 1 y se va comprendiendo realmente cuál es el pensamiento. Y lo otro es pensar si, digamos, tiene vigencia o no tiene vigencias. Y eso pasa por revisar las prácticas educativas que se han tenido o que ha tenido cada uno de ustedes en su experiencia educativa escolar, en la experiencia escolar. Y, digamos, también pudiese haber como un elemento de importancia para cada uno de ustedes sobre esta forma o esta pedagogía sobre eso, porque digamos que él habla sobre el ejercicio político, pero como una acción, como un derecho ciudadano, donde las sociedades se abrieron y vieron la forma de participación para poder organizarse, para poderse gobernar. Entonces, el tema educativo no está al margen de eso, sino que precisamente nosotros nos preparamos, nos educamos, pero también somos ciudadanos. Y el ser ciudadano y ciudadana nos lleva también a tomar decisiones. Por otra parte también es que el descubrir las capacidades, las habilidades que de manera individual nosotros tenemos, nos corresponde. Y también en la parte educativa ayudar a otros a que pueda a resolver esa parte, ¿verdad? Entonces, ese sería como una cosa muy importante que estamos analizando sobre eso. Y bueno, pues de esa manera. Jessica, ¿quieres decir algo? Jessica Marielos. Solamente le quería hacer una pregunta y usted hablaba acerca de lo que planteaba Freire, si todavía sigue vigente.
yo no Sí. sé si, vaya, como normalmente en las aulas, en las clases, o nosotros que hemos estudiado, sabemos de que se da cierta similitud de lo que él habla acerca de los opresores y los oprimidos, más que todo en el aula de clases. ¿Cómo así? Sabemos que los niños en su inocencia todavía son un poco crueles, ¿verdad? Entonces, Sí. a veces se da ese caso de que los más grandecitos molestan a los más pequeños, Sí, sí. o se aplica esa teoría de él hasta estos tiempos, digamos así. Jessica, yo creo que es una pregunta muy importante en el sentido de que hay una responsabilidad de los profesores y profesoras en su quehacer dentro del aula. Y eso que usted dice, ¿verdad? Tiene que ver precisamente, fíjense que Paulo Freire, no lo había mencionado, él habla mucho de la dignidad humana, ¿verdad? Entonces, todos nosotros tenemos dignidad humana. Y esa dignidad humana es con lo que se trabaja en el centro educativo, es lo que se trabaja en el aula. Entonces, lo que plantea Jessica, la relación de comunicación, de trabajo entre el aula, también se debe formar y se debe fomentar. Por lo tanto, el tema de valores es otro elemento que debe estar considerado precisamente en eso. Justamente lo que dice Jessica, eso que pasa es una forma de violencia, ¿verdad? Entonces pareciera ser que nuestra cultura considera que la violencia es normal y eso no es normal. ¿Y por qué nunca pensamos que las formas de relaciones, las formas respetuosas entre nosotros debe de ser en términos de cordialidad, de entendimiento, pero no sucede ese tipo de cosas? Entonces muchas veces el maestro o la maestra se olvida que también hay que educar sobre esa parte. Ahora veamos otra cosa, es la formación de los profesores y las profesoras sobre qué tipo de pedagogía han sido formadas. Porque la verdad es que hay diferentes enfoques en pedagogía y esa forma que sucede en el aula y que se permite en el aula más responde a un modelo tradicional, más responde a una pedagogía donde sí hay que aprender los saberes, los conocimientos, pero como persona se descuida. Y eso pues no debiese suceder eso. Por ejemplo, ustedes tienen de opinión el bullying. ¿Y por qué se da el bullying? Si el bullying es una manifestación de violencia. Entonces, y muchas veces los adultos creamos o generamos bullying y esa es una forma de violencia. Y no nos damos cuenta sobre las implicaciones que puede tener en las personas si nosotros no somos capaces de poder ver, perdón, que bulla, de poder ver esa situación que se está generando. Entonces, creo que hay cosas que están implícitas o están prescritas en el currículum, como qué es lo más importante, cuál es el rol que deben tener los profesores y la profesora y cómo los estudiantes deben hacer eso. Entonces, nuestra cultura se va a caracterizar por esos niveles que no son normales y que definitivamente no nos, no nos ayudan, pero que tampoco no pensamos ni tampoco no hay medidas para poderlo remediar. Pero muy bien lo que usted está planteando. Es un tipo de pedagogía diferente que se aplica. Muy bien, ¿hay alguna otra duda? Bueno, entonces miren, concluimos de que para el lunes sería el segundo, ¿verdad? De hecho, este primero les sitúa a ustedes como a ir manejando ya varios conceptos, pero el segundo capítulo precisamente plantea, permítame, vamos a ver, el segundo capítulo, ya, este primero de hecho, pues sí, ya ha habido una buena participación porque se nota de que, aunque no hayan terminado, pero lo que habían leído les ayuda para hacer eso. Entonces, sí, el capítulo 2 está hablando sobre la concepción bancaria de la educación como instrumento de opresión, la concepción la concepción problematizadora de la educación y la liberación y sus supuestos. Bueno, miren, hagamos una cosa, lo vamos a dividir en dos partes, este capítulo 2.
por favor tomen nota, ¿verdad? Que lo que va a contener el mapa va a ser del capítulo 2, la concepción de educación bancaria, la concepción problematizadora y la concepción bancaria y las contradicción educando. Sería 1, 2, 3. Tres temitas, ¿verdad? ¿Tomaron nota de eso? Lo hemos reducido. ¿Podría repetir el segundo? Sí, vuelvo a repetir. La concepción es en el capítulo 2. La concepción bancaria, que es el primero. El segundo sería la concepción problematizadora. Y luego está la concepción bancaria y la contradicción educando. Esos tres. Hasta ahí. Y de este ejercicio, aunque no fueron escuchados todos, pero sí entiendo que al menos, ¿verdad? Lo han revisado, lo leyeron y creo que queden ustedes pues ese deseo de poderlo seguir leyendo más. ¿Está Dago? Dagoberto, ¿estás por ahí? Aquí estoy, licenciada. Por favor, ayúdeme, Dago, y póngame la presentación de Makarenko y después la de Neil. Y ahí ya estaríamos cerrando ese ciclo de estos autores. Por favor. Vaya, Y los denme un demás segundo. los demás lo pueden abrir en su campus, ¿verdad? Bueno, entonces yo... ¿Podría repetir el nombre, por favor? Makarenko. Ok, denme un segundo, ya le presento. Sí, gracias. Anton Makarenko. Entonces, estos dos que vamos a ver, que son antes de Paulo Freire, pero ya verán ustedes cuál es su pensamiento pedagógico. Y definitivamente, pues, es muy interesante que identifiquemos esos elementos que desde su propuesta tuvo un nivel de impacto en esa época. Posiblemente todavía hayan algunos elementos que estén presentes en algunas prácticas educativas o que en los currículum pueda aparecer y veamos cuál es la intención o cuál es el objetivo que se presenta, ¿verdad? Entonces se llama Anton's Seminole. Me avisa si tienen visualización de la pantalla, por favor. Sí, Dagoberto, ya se ve, gracias. Entonces decía, si le puede dar completa, por favor. Entonces ahí tenemos la siguiente. Entonces allá él era un pedagogo soviético, europeo. Entonces él tiene una obra muy importante que se llama El poema pedagógico. Entonces, en su pensamiento habla de dos cosas, lo que es la colectividad, la autoridad, carisma del educador. Bueno, es que de hecho, fíjense que en el ámbito educativo, cuando ya se establece la escuela, se constituye, Celestín decía, ¿verdad?, cómo debía estar organizada, cuántos estudiantes debiesen estar en las aulas, y así se diseñaban. O sea, estamos hablando de los espacios, ¿verdad? Eso se convierte en una colectividad. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos en una colectividad. Es el grupo de pedagogía que es un colectivo, ¿verdad? El colectivo de estudiantes y la profesora que está con ustedes y somos una colectividad. Por lo tanto, hay unas prácticas de trabajo que se establecen y que esas prácticas de trabajo que se establecen, hay una autoridad, pero él está diciendo una autoridad carismática del educador. Eso de carismático, bueno, lo escuchamos que tiene que ver con lo religioso, ¿verdad? Pero no es religioso. Lo carismático se está refiriendo a una persona dinámica, a una persona que escucha, a una persona que dialoga, que establece condiciones de horizontalidad. Oigan, entonces él está adelantando un aspecto importante que lo desarrolla mucho Paulo Freire cuando habla de la dialogicidad, habla de la libertad, habla de esa capacidad de escucha, habla de la comprensión.
Entonces, precisamente el aula o el profesor tiene que tener algunas características que lo lleven y que propicie condiciones para que haya un buen aprendizaje. Pero puede haber lo contrario, que sea más autoritario. Autoritario quiere decir, solo él habla, solo él decide y todo lo que él dice es correcto. Eso es un modelo autoritario y por supuesto que tiene su base en una pedagogía tradicional, ¿verdad? Y no acepta errores, todo es perfecto. Eso es una forma de cómo las características que se va tomando como profesor o profesora va a depender también de esa formación que ha tenido, pero también de sus propias creencias, cuál debiese ser mejor. Alguien puede decir que si hay demasiado ruido en el aula, si hablan demasiado los estudiantes, pero con una intención organizada, pues tienen que hablar. Entonces son formas de creer cómo se da todo eso. Y en su obra, el poema pedagógico plantea como dos cosas interesantes: el trabajo socialmente productivo, la creatividad, eje fundamental. Por ejemplo, hoy tuvimos la experiencia del par, también tenemos la experiencia del grupo, pero ya hablamos de las experiencias del grupo, pero déjenme decir de la experiencia del par. Entonces hemos experimentado en el par un producto. ¿Cuál fue el producto de eso? Fue las ideas o los intercambios que hicieron los pares con respecto al pensamiento pedagógico de Paulo Freire. Entonces hay un trabajo productivo, aunque no fueron escuchados todos, pero tienen esa parte, ¿verdad? De su opinión con respecto a este estudio que estamos haciendo de la pedagogía crítica. Por lo tanto, dice de este Makarenko, dice, la creatividad es fundamental. Entonces, quiere decir que la creatividad es una acción en la cual se busca que las personas puedan expresarse y dar su opinión. Puede ser que algunos no quieran dar su opinión, pero precisamente hay que dar esa opinión. Y esa cercanía que se establece entre uno y el otro ayuda a que se pueda escuchar y que se pueda entender. Aunque fíjense que no lo estamos haciendo de manera presencial, pero ustedes utilizan un medio que es el WhatsApp, que se facilita esa comunicación. Están en tiempo haciendo este tipo de intercambio. Por lo tanto, hubo un producto. ¿Y ese producto cuál fue? Su participación. Pero como repito, todos los pares tenían algo que decir con respecto a eso. Entonces aquí lo que se trata con esta idea de Makarenko es que precisamente la pedagogía debe de crear esos espacios. El profesor o la profesora debe de crear condiciones para facilitar expresión, ¿verdad? Expresión, y además de eso buscar un producto, y ese producto también sea de sentido para el que está participando. El siguiente, por favor, Dao. Entonces, otra de las ideas muy importantes que plantea es, dice, cultivar la autogestión. Esto de la autogestión tiene que ver con el estudiante, con las capacidades de resolver cosas. Por ejemplo, yo les digo, está el grupo y está el par, que son las dos formas que estamos utilizando. El par fue capaz de gestionar una opinión y expresar una opinión. Y yo sé que todos lo hubieran hecho. Pero la autogestión es cómo nosotros somos capaces de resolver situaciones. Entonces, entiendo, pero busca la manera de entender. Lo peligroso es que se quede. No entiendo responsabilidad. El trabajo significa establecer de poder hacer algo, ¿verdad? Entonces a mí me gustó eso que dijeron. Yo dije, ¿dónde está el mapa conceptual? Y dice, no hemos terminado el mapa conceptual, ok.
pero ya habían tomado una decisión. Y está bien que tomaran la decisión, pero es una posición colectiva, ¿verdad? Entonces está bien, pero aunque no lo hayan terminado, se nota que sí han identificado y van entendiendo sobre ese pensamiento que estamos estudiando sobre la pedagogía crítica. Entonces, de eso se trata. Pero no se debe quedar callado, porque si se queda callado, no es escuchado, no sabemos cómo es su voz, etc. Y eso afecta, porque entonces en ningún momento se va a poder expresar. Entonces ahí me gustó eso que alguien explicaba, olvido el nombre, cómo en esas acciones pequeñísimas nos volvemos opresores y oprimimos, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que pasó, Dago, que precisamente no debiésemos llegar. Entonces, los espacios colectivos, lo que se debe propiciar es la parte de la colectividad. Otra de las cosas dice, máximo respeto a la personalidad de los educandos. Hemos dicho que los grupos de clase tienen una condición única, ¿verdad? Su individualidad. Por lo tanto, las individualidades, ¿y cómo nos damos cuenta de las individualidades de los estudiantes? Es que el maestro y la maestra saben cómo identificar esas individualidades, esas personalidades, de aquellos que son muy callados, que son muy agresivos, que son les gusta que sea sentir que están ahí. Hay diversidad, pero hay que conciliar todas esas partes para que pueda funcionar ese trabajo y se pueda tener, digamos, ese desarrollo en cada uno de ellos. Entonces, además dice, el educador es el que crea y organiza la colectividad. Fíjense bien, el educador es el que crea y organiza esa colectividad. Cuando se hace eso, hay dos cosas. Una es que se determina que así van a quedar los grupos, o así van a ser los pares, o se deja a elección libre. Casi siempre es por elección libre, para poder ver esa situación. Entonces, crear y organizar la colectividad va sobre la base, sobre una actividad específica que tiene un contenido, ¿verdad? O sea, no es cualquier cosa, sino que es algo que está vinculado al saber del que se va a trabajar y que sobre eso se va a llevar esa parte. Entonces, cuando estamos hablando de esa parte de que el educador es el que crea y organiza la colectividad, ¿cómo lo podemos ver plasmado en un documento? Bueno, a eso le llamamos una planificación didáctica. En la planificación didáctica, eso lo van a conocer en didáctica cuando le lleven ustedes cómo se va organizando toda esa parte. Otro aspecto que plantea dice, ¿quién educa realmente a los individuos? ¿Quién educa realmente a los individuos? Esa es otra cosa. Entonces dice, vamos a la escuela porque nos van a educar. Y esa es la crítica que hace Pablo Freire. O sea, es que, bueno, van a encontrar una palabra de Pablo Freire, ¿va? Van a hablar una palabra que se llama, que dice que la educación no puede ser domesticadora, o que la educación es domesticadora. ¿Y en qué aplicamos el concepto de la domesticación? Bueno, casi siempre se lo aplicamos a los animales, educamos a los animales y los domesticamos, ¿verdad? Los sometemos a nuestra condición. Entonces, el tema de la educación no puede ser una condición domesticadora. Por eso dice, ¿quién educa realmente a los individuos? ¿Quién? Entonces, como respuesta podemos decir, la educación. Un momento. Es que hay que entender quién educa realmente a los individuos es en esa relación que establecemos. Por ejemplo, el escenario de aula en este momento. Son personas adultas, este grupo tiene ya un nivel de pensamiento formado, toma decisiones, tiene proyectos personales, etc. Entonces, ¿quién educa? Puede ser, bueno, es que, ¿cómo aprendo? ¿Verdad? ¿O quién me enseña? O sea, el acto educativo del profesor no es que enseñe, él facilita conocimiento. Pero yo creo que quien educa realmente a los individuos es una cosa que nos lleva a reflexionar
que no nos educan, aprendemos y enseñamos. Y en esa relación de la colectividad también vamos aprendiendo cosas. Otra de las cosas dice, la disciplina del grupo es respetada por todos, por todos. Significa que si hay condiciones horizontales, si hay entendimiento, entonces no estamos hablando de una disciplina castigadora, sino que una disciplina más concientizadora. De eso que habla Pablo Freire, de la concientización. Por supuesto que ahí va el entendimiento, ahí va la comprensión, ahí va situarnos en una posición real, ¿verdad? Y cuál debe ser nuestro rol en ese espacio. Por lo tanto, la disciplina, hay otros tipos de disciplina que son más verticales, son más autoritarios y que se aplica el castigo. Entonces, ¿en qué consiste eso de la autogestión educativa? El tema de la autogestión educativa, precisamente, es ayudar a que los estudiantes aprendan a autogestionarse el proceso, autogestionarse. Autogestionarse quiere decir que sea capaz y que crea en lo que está haciendo que va bien, pero muchas veces necesitamos que nos digan, y voy bien, y revise la tarea, y es tal cosa. Entonces, no hay una seguridad porque necesitamos de otro que nos diga que está bien, sino que nosotros debemos creer que lo que estamos haciendo es correcto. Eso es la autogestión educativa. Por supuesto que son los mecanismos de manera individual también que nosotros utilizamos para resolver problemas educativos, para resolver cualquier situación que se nos pueda presentar. Entonces dice, el trabajo como una instancia fundamental de la educación. O sea que el trabajo está refiriéndose a que el aula no solamente es escuchar, el aula también es resolver, es hacer trabajos colectivos. Y de esa manera es que se va, digamos, haciendo esa transformación. Por eso dice que el cultivo de la voluntad como exigencia en el educando, ¿verdad? Entonces, cuando planteamos el tema de la voluntad, se refiere a la motivación. Y bueno, ¿estoy motivada o no estoy motivada para estar aquí? Bueno, primero, estoy obligada porque tengo que pasar la materia, ¿ok? Pero la voluntad es una condición interna de cada quien que debe estar consciente que le corresponde tener una condición flexible para someterse a estos procesos. Entonces quiere decir que eso se trabaja con los estudiantes. O muchas veces no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Y vamos, y nunca nos enteramos que jamás le interesó al estudiante lo que le hablamos, lo que trabajamos. Por eso es que sí se debe trabajar la parte de la voluntad, que cuando digo la concientización de las responsabilidades que esto requiere para ampliar todos esos procesos. Otra de las cosas es el trabajo, una actividad productiva con sentido social. O sea, de que sí es importante como establecer que el aula no es un espacio cerrado. El aula también tiene una conexión con la realidad. Si ustedes se acuerdan, todos los autores que hemos estudiado y decían, la importancia de establecer esa conexión con la naturaleza, con la sociedad. Es que de eso se trata. O sea, el aula no es un espacio cerrado donde ahí tenemos la verdad absoluta. No. Ahí lo que hacemos es inducir los saberes, explicar los saberes y que luego eso puedan conectar con las necesidades educativas de los estudiantes. Entonces, el sentido social está referido a que somos personas ciudadanas que tomamos decisión y que además participamos en esos espacios. Y en esa participación que tenemos también decidimos quiénes nos van a gobernar, qué es lo que queremos, cómo queremos el lugar donde vivimos, etc. Esa es una de las cosas que precisamente se trabaja esa parte que estamos analizando. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, dice ahí la organización colectiva, o sea, pensar la organización colectiva o cómo se puede avanzar en el ámbito educativo, cómo debe estar organizado eso. Entonces dice, ayuda a la familia con principios pedagógicos. Aquí ya no está
hablando de que debe haber una relación en la escuela, el padre de familia y la comunidad, ¿verdad? O sea, de que hay una vinculación. La escuela no es un ente aislado de ello, sino que con el padre de familia y la comunidad. Pero para ello también se orienta, ¿va? O por los procesos se va haciendo ese tipo de acciones. De hecho, los padres de familia están pendientes de sus hijos en la escuela. Aquí no, bueno, ahorita sus padres se enteran porque están en su casa, ¿va? Pero si no estuvieran en su casa, pocos se enterarían de qué es lo que hacen, cómo lo hacen, si lo entienden o no lo entienden. Este espacio que estamos ahora les ha permitido darse cuenta de qué habla la profesora o los profesores, cuáles son los contenidos y qué es lo que hacen. Entonces, porque están en su casa. Pero sí, digamos, la familia tiene una responsabilidad en ayudar a sus hijos a que respondan a las exigencias que les plantea la misma escuela. Otra de las cosas dice establecer objetivos comunes. Bueno, ahí sí que lamentablemente muy poco vemos que se hace, ¿verdad? Establecer objetivos comunes. A lo mejor el padre de familia que se acerca a la escuela quiere saber del avance de sus hijos y cómo él puede colaborar. La escuela lo llama porque le quiere contar cómo va su hijo, de lo malo o bien que se porta su hijo, etc. O de que pueda apoyar algunas iniciativas que tiene el centro escolar, pues, y que necesitan ese apoyo. Pero entonces quiere decir que sí debe ser una cosa de interés cómo establecer esos objetivos comunes para que se tenga un impacto en ese espacio en la cual están vinculados la familia, la escuela y la comunidad. Y habla también de la preparación de la colectividad. Ya adelanto algunos elementos que tienen que ver con esa preparación, tanto en la escuela, en la comunidad o con los padres de familia. Por supuesto, el estudio, que la escuela tiene esa finalidad, el estudio de los diferentes saberes que están plasmados en un currículum educativo y que tienen que, es lo que les orienta toda su acción durante un ciclo lectivo, ¿verdad? Otro de los elementos que él dice que debe tomar el estado político-social, ¿verdad? El estado político-social en el sentido de que, claro, el Estado toma decisiones en cuanto al tema educativo. Ahí pues podemos encontrar la calidad, la eficiencia, la cobertura, la pertinencia de esa calidad de educación que el Estado le proporciona a su conglomerado social. Por supuesto que en esta parte vamos a encontrar de que la escuela también prepara para lo laboral, para la cultura, para lo laboral y la cultura. Hay una preparación de las generaciones para que se vayan adaptando a esa exigencia. Pero aquí hay esa palabra doméstica, doméstica, o sea, el tema doméstico. Paulo Freire habla sobre la domesticación de la educación. Entonces, esto es como una crítica que plantea este autor, que la educación no debe ser como un proceso doméstico, de domesticación, de solamente que las personas reaccionen en cuanto a necesidades específicas cuando hay libertad, y es la libertad que menciona Paulo Freire. En ese sentido, pues, se está planteando eso. Y además de eso, pues, él habla sobre la psicología de la colectividad. Esa psicología de la colectividad precisamente va encaminada a formar esas fundamentaciones que se requieren para eso. Bueno, quizás en nuestro medio no vamos a encontrar mucho sobre la psicología de la colectividad, pero sí vamos a encontrar una que se llama psicología social, ¿verdad? Que la psicología social es todo un estudio que hace el conglomerado social y el funcionamiento de grupo. El funcionamiento de grupo, cómo se forman los grupos, a partir de qué, etc. Entonces, en algunas carreras de la universidad se cursa la psicología social, que explica precisamente todos esos elementos importantes que tienen que ver en esta constitución. Por este lado de nosotros, más es la psicología de la educación, la psicología del desarrollo, ¿verdad?
que va explicándonos precisamente en otras dimensiones cómo es que funcionamos para el tema de los aprendizajes. La siguiente, por favor. Bueno, él plantea un equilibrio dialéctico y por supuesto cuando estamos planteando el tema dialéctico se está refiriendo a una situación que es una interacción dinámica y que toma como referencia la realidad y la realidad es dinámica, es constante y no es única, o sea que tiene la característica de que se pueda modificar en esa parte. Entonces, el equilibrio dialéctico en la parte pedagógica que lo está planteando este autor, Makarenko, dice la autodirección para la colectividad. ¿Verdad? Eso de la autodirección quiere decir que cada uno de los integrantes, cada uno de los estudiantes sabe qué es lo que tiene que hacer. No tiene que estarle diciendo y hágalo, y no lo hace. ¿Verdad? ¿No? Entonces quiere decir que eso le podemos llamar iniciativa o cuestiones autodidactas de muchos estudiantes que su propio medio pues van avanzando en esa parte. Él plantea el juego en la escuela. El juego en la escuela como una categoría o como una metodología muy importante para conducir los procesos educativos de la infancia. Y ahí ustedes tienen toda la historia de Froebel, de María Montessori, ¿verdad? Que ellos estaban muy interesados y realmente el pensamiento de la escuela nueva es sobre la metodología que debe tenerse presente para trabajar con niños y niñas. Y eso es producto precisamente de todos estos aportes que se están planteando. Y habla de la honestidad, ¿verdad? La honestidad es un valor. La honestidad es transparencia. Honestidad quiere decir que somos capaces nosotros de estar conscientes de hacer actividades propias que me benefician de manera individual y colectivamente. Entonces, esas prácticas también están vinculadas en esa formación que llevamos y que nos corresponde precisamente a dar respuestas sobre eso. Habla sobre la moralidad e inmoralidad, ¿verdad? O sea que la moral, lo bueno, lo malo, esas son cosas que vamos entendiendo o que vamos interiorizando porque lo vamos aprendiendo en la familia y también la educación, la escuela tiene esa responsabilidad, el tema de valores, pero el tema de valores no como una categoría aislada, sino que integrada en todas esas prácticas. Y yo les mencionaba lo de la transversalidad. Entonces, transversalidad quiere decir que es tomado en cuenta desde que estamos en el inicio y se va relacionando con todo el quehacer que se hace dentro del aula. Dice educar en la ética colectiva. ¿Verdad? Entonces, educar en la ética colectiva también es otro elemento que es diferente a lo que propicia la educación tradicional. Educar en la ética colectiva quiere decir que no tenemos que estar compitiendo dentro del aula. ¿Y qué quiere decir compitiendo? Que voy queriendo ser el mejor y voy apartando a quien sea. Y por ejemplo, ustedes, no sé, ¿verdad? Si ustedes han vivido, perdón, el primer premio, segundo premio, tercer premio, ya no hay más. O premio a la excelencia. Entonces, todas esas, digamos, si son 50 y solo van a haber 3 premios, ¿qué significa para los 47 o para los 46? El mensaje es, mire, usted tiene que parecerse el primero, el segundo, el tercero. Eso se quiere referir a esa parte donde dice educar en la ética colectiva. ¿Va? O sea, educar en la ética colectiva significa que no voy a entrar a un proceso de competición, ¿verdad? Y que realmente algunas prácticas las vemos de esa naturaleza porque estamos diciendo que hay dignidad en cada uno de los estudiantes y que además de eso no todos somos iguales y que nuestras posibilidades de aprendizaje, en eso estamos, ¿va? En eso estamos, trabajando en eso. Y así va a ser en todas las aulas, en todos los procesos que ustedes inicien. Entonces dice, el individualismo
no cabe en esta concepción, que es justo lo que le estoy diciendo. Pero lamentablemente nuestra sociedad más apunta al individualismo. Y por eso vuelvo al trabajo de grupos. Prevalece el individualismo, aunque sea trabajo de grupo. ¿Ya? Trabajar colectivamente quiere decir que hay participación plena de cada uno de los miembros. En ese sentido, pues, por supuesto que ahí viene organizativamente, ¿va? Que tienen un ejercicio de coordinación y que ese ejercicio de coordinación en tal sentido tiene que buscar ese valor o esa forma de poder ser más colectivo. Y habla aquí de la educación comunista, aunque ahorita ese paradigma no existe, pero existió, ¿verdad? Donde en una sociedad comunista todas las condiciones están dadas para que precisamente se puedan fortalecer las capacidades a todos. Y habla de la Unión Soviética. Por supuesto que estos pensadores correspondieron a esa época que ahora tampoco ya no existe. Pero sí, digamos, corresponde a una pedagogía de carácter y de corte de pensamiento crítico. La siguiente, por favor. Entonces, habla del programa de la personalidad humana. El programa de la personalidad humana es otro componente o otro apartado que Makarenko planteaba en el sentido de que hay, digamos, que en este ejercicio hay que, o en el tema educativo hay que considerar todo eso, el carácter, la personalidad, la educación política, los conocimientos, bueno, ahí inspirado en lo que era el modelo comunista, pero digo que ya no existe, y la educación de la voluntad y el espíritu, la escuela como colectiva única, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo, es que también estamos formando a las personas, el estudiante como persona, y el estudiante cuáles van a ser sus responsabilidades. Y, por ejemplo, el tema de carácter, ¿verdad? El tema de carácter, ¿por qué? Porque digamos que ustedes saben de que en cada uno de nosotros hay individualidad, y en esa individualidad una personalidad, y que esa personalidad tiene dos componentes, que es el carácter y el temperamento, ¿verdad? El temperamento, un componente más de carácter sanguíneo, y el carácter una cuestión más social. Entonces, la educación juega su papel ahí. Juega su papel ahí porque precisamente tiene que trabajar precisamente en esas características de este grupo de personas, y que precisamente lo que se busca es formarlo como persona y también que tenga los conocimientos que necesita para poder trabajar. Bien, entonces fíjense que ese es como la... gracias, Dagoberto. Creo que, permítame, vamos a ver. Sí, fíjense que esa es una de las cosas muy importantes que se está planteando sobre este tema de Makarenko. Ahora, sí me gustaría que ustedes pudiesen participar en el sentido de que tenemos el pensamiento Makarenko y el pensamiento de Paulo Freire. Me gustaría que hubiesen 3 participaciones y que las indicaran para que hagan el esfuerzo de hacer una relación. Vamos a ver, ¿quién se apunta? ¿Quién se apunta? Y si no se apunta, tenemos que usar la pedagogía tradicional. Vamos a ver. ¿Nadie se apunta? Vamos a ver. Vamos a buscaros entonces. Brandon Ismael, ¿está ahí? Brandon. Brandon. ¿No está Brandon? Camila Alexandra, ¿está ahí? Camila. Tampoco no está Camila. Carlos Daniel. Carlos Daniel. Que soy Daniel. Ok, entonces Carlos le toca hacer esa relación. Vamos a ver, vamos a buscar otros 2 más. Clarisa Elizabeth. Clarisa. Sí, acá estoy. Muy bien, le toca a Clarisa y uno más. Vamos a ver quién está acá. Flor Evelyn, ¿está ahí? Alvarado. Flor Evelyn. Aquí estoy. Muy bien, y uno más. Vamos a ver. Jimmy Ernesto Rodríguez. Jimmy. Jimmy. No está. Sí, Jonathan, sí estás. Vaya, entonces le toca a Jimmy. Vamos, le vamos a dar el primero.
Vamos a ver el primero que mencionamos. Vamos a ver. Vaya, tiene la palabra los 4 que he mencionado. Cualquiera puede iniciar. Vamos a ver, la idea es que ustedes puedan tener una opinión con respecto a lo que hemos estado hablando de Paulo Freire y este pensamiento de Macarenko. ¿Tienen coincidencias? ¿No tienen coincidencias? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Clarisa? Flor. Sí tiene coincidencia porque los dos aportan a la colectividad para el aprendizaje. Muy bien, Flor. ¿Quién más? Los otros 3 que hemos mencionado. Sí, igual como dice la compañera, ¿verdad? Ambos buscaban que todos como que entendiéramos, no sé, tratan prácticamente de lo mismo. Gracias, Clarisa. Vamos a ver los otros 2 que habíamos seleccionado. Sí, igualmente tienen mucha coincidencia. Carlos Daniel. Prácticamente tienen casi el mismo pensamiento. Muy bien. Nos falta uno de los que habíamos seleccionado. Bueno, fíjense que yo creo que sí es importante, ¿verdad? Que cada uno de ustedes vaya pensando y la verdad que miren, yo he mencionado a varios y no contestaron y de inmediato se van desconectando varios, ¿verdad? Muchos se van desconectando. Entonces, yo creo que no se trata de salir corriendo, ¿verdad? Sino que cuál es el nivel de atención, cuál es el nivel de entendimiento. Claro, eso ya no lo puedo ver porque no, si les pido enciendan cámaras, pues entonces sería más difícil mantener una sostenibilidad en la llamada, pero creo que precisamente es importante estar atentos a todos aquellos elementos que se están, digamos, exponiendo y que definitivamente debe situarnos en lo que estamos analizando, ¿verdad? Estamos analizando y que nos pueda servir también como para poder relacionar, para poder analizar cuáles son las exigencias y cuáles son las implicaciones que se tienen en cuanto a las creencias que podamos tener sobre el tema de la pedagogía, pero también en esta formación cuál debiese ser la mejor pedagogía que vamos a utilizar para todos esos procesos. Bueno, vamos a la siguiente, Dago, por favor, que es la de, ya es la última que nos queda. Dago, ¿está todavía ahí? Sí, aquí estoy buscando Vaya, la presentación. Alexander. Neil. Alexander Neil, esa es. Así, esa es, sí, claro. Okay. Gracias. Digamos que este es el otro, Alexander Neil, que también es un representante muy importante en la escuela nueva. Y la siguiente, por favor. Entonces ahí, digamos que cuál fue como el contenido educativo que él pretendió, o más bien él aportó en esa parte.
Entonces, ahí está, hay varias cosas que él consideró que debiesen estar incorporadas en estos procesos del currículum educativo y que además de eso, bueno, está en esa apartado de la escuela nueva. Y vean ustedes que plantea sobre lo que debiese tener la pedagogía en el siglo XX, ¿verdad? Entonces dice, educar personas libres, educar personas libres. Y eso de educar personas libres, ¿en qué sentido, verdad? En el sentido de que educar personas libres, hay libres en pensamiento, libres en acciones, libres en decisiones, pero tiene todo ese proceso, ¿verdad? Todo ese proceso que definitivamente hay que saberlo, cómo se va a organizar, cómo se va a hacer y que definitivamente nos va, digamos, dando la pauta de cómo se va a ir planteando. Además de eso, él planteaba, por ejemplo, el ideario de una educación. El ideario de una educación, cuáles serían sus fines, cuáles son sus objetivos, porque el tema educativo tiene que ver con la formación de las generaciones y que esos idearios o esos fines o esos objetivos debían estar coherentes según el nivel educativo. No podemos generalizar esos idearios de manera general, sino que tomando en cuenta cuáles son las características psicológicas, sociales, biológicas que tienen los estudiantes para llevar esa parte. Otra, digamos, él planteaba el tema del psicoanálisis. El psicoanálisis es una corriente psicológica que explica cómo es que las personas nos desenvolvemos, cuáles son las motivaciones, cuáles son como las formas de reacción y por supuesto que él se fundamentaba en esa escuela, ¿verdad? Y de algunos elementos que le fueron importantes para hacer esa parte. Otra de las cosas que planteaba este autor era de que debiese propiciar las condiciones de cómo las personas, bueno, hablábamos en el anterior de Makarenko sobre el tema moral, el tema ético, el tema de los valores. Y este hace una crítica, por ejemplo, dice la hipocresía y el aburguesamiento del movimiento del Boy Scout. Entonces, no sé si ustedes son del Boy Scout, pero él lo sitúa porque el Boy Scout es una asociación colectiva donde ayuda a los jóvenes para que sean libres, para que sean resistentes, pero él lo plantea como una forma fuera de la escuela, no dentro de la escuela, ¿verdad? Entonces, no precisamente responde a las necesidades en los términos que él lo está presentando. Más sin embargo, en nuestro medio sí vemos que existe poco, ¿verdad? Ya no tiene un gran impacto como en otros años, pero ahora casi no. Eso es, por ejemplo, sí, están formando en la colectividad, pero es exclusiva, es digamos, dirigido a un grupo social definido, pero que no como un elemento que se debe trabajar desde la escuela, ¿verdad? Entonces, eso es la crítica que hace, por ejemplo, a este tipo de colectividad. Otra cosa importante en esto dice asistir o no a la clase. Es que fíjense que también paralelamente a este modelo hubo otro movimiento que se llamaba que no estaban de acuerdo en la creación de la escuela. Decían de que la escuela era un espacio que se creó para ejercer dominación, ¿verdad? Y de hecho, pues decía, hay otro autor que se llama Iván Illich, donde planteaba que no era necesario crear las escuelas, sino que el espacio social era suficiente como para poder educar, para poder aprender, pero realmente las formalidades o las exigencias que demanda la estructura de una escuela, más bien todas las complejidades que esto implica, pero él decía, estaba en contra de eso. Y sin embargo, pues menciona un poco sobre esa parte de
de que no cumplía esa parte, ¿verdad? Otra de las prácticas que él planteaba era sobre dos cosas, lo que es el autoritarismo y el autogobierno, ¿verdad? Que son, digamos, la idea de que más un autogobierno que un autoritarismo en las relaciones que se explican dentro del aula. Otra de las cosas es que hace una diferencia que en la escuela tradicional, el castigo físico, el odio y el miedo. Esas son como las maneras que se utilizan para el tema de la disciplina. Más desde la óptica de Paulo Freire, ustedes saben que la disciplina es otra forma de trabajar, ¿verdad? No una forma vertical, sino que una forma más horizontal de conciencia, de reflexión, del diálogo para poderlo plantear. Entonces, este contenido educativo de Alexander va haciendo esa crítica sobre eso. Ahora bien, ¿cuáles fueron sus ideales en educación? La siguiente, por favor, Bravo. Él planteaba la autorregulación de la comunidad, ¿verdad? O sea, la autorregulación de la comunidad en el sentido de que como colectividad es capaz de poder orientar procesos. No estaba por una didáctica ni la instrucción. Bueno, más pareciera que no estaba tampoco de acuerdo con las escuelas, ni la creación de las escuelas. Por eso es que dice que la cuestión de la didáctica y la instrucción, porque eso responde a un proceso más organizado, planificado, pensado y con ciertas intenciones. Por eso no estaba de acuerdo con esa parte. Y decía, la educación debe tener en cuenta la libertad y la felicidad de las personas, ¿verdad? No un espacio donde se debe tener mucho miedo, mucho temor, etc. Y además decía, los sistemas educativos y el social están basados en la represión. Claro, o sea, los modelos, cómo se constituyen, cómo está organizada esa sociedad, cuáles son las relaciones de dominación que se establecen, pues él hacía esa crítica en esos términos. Además, en esos términos ya establecido decía daño en las entidades personales de los estudiantes. Entonces él decía que la escuela modificaba la originalidad de sus estudiantes. Por eso es que también, aún en el pensamiento crítico de Paulo Freire, él no está en contra de la eliminación de las escuelas, pero sí está por propiciar un pensamiento más creativo, diferente de cómo se deben de establecer esas relaciones. Además dice el autoritarismo de la iglesia y la escuela y el trabajo. Hace una crítica a la influencia de la iglesia que históricamente había tenido en la escuela, en la educación. Y ya en un momento hemos explicado nosotros cómo es que va desapareciendo todo eso. Se niega el desarrollo de las personalidades independientes, el poder explota sagazmente y el papel de la política y la iglesia. Entonces él hace toda una crítica de cuántos elementos pueden estar modificando la escuela y cómo la escuela o cómo el currículum se diseña precisamente a unas necesidades en la estructura política y cómo además cuando se ejerce poder de los grupos gobernantes van plasmando toda esa parte. La siguiente habla de la libertad y bondad. Entonces, la libertad y bondad como fundamento de la pedagogía, la creatividad de los niños, la educación una tarea de comprensión a situarse en las necesidades educativas de los alumnos, que el adulto no ejerza su autoritarismo, no el castigo y el miedo, la educación emocional fundamental en el acto educativo, de acuerdo con los autores de la desescolarización, el estudio del trabajo fundamental de la adolescencia y organización de la jornada de estudio. Él, por supuesto, era un representante de eso que les estaba diciendo, de otro concepto que ya parece que es la desescolarización. ¿Y qué significa desescolarización? Desescolarización quiere decir que no hayan escuelas, que los procesos educativos no estén pensados, organizados, dinamizados. Ese era el pensamiento, pero que sin embargo estaba en contra de eso, pero sí, ustedes ven que sí decía que había que tener una pedagogía que partiera de necesidades específicas de los niños y de los adolescentes y que además que no se propiciara el castigo y el miedo como una forma de ejercer presión sobre los estudiantes y de alguna manera, pues claro, lo que vemos ahora es una jornada organizada
Pero además, este tipo de pensamiento, a lo mejor pues no se iban a necesitar como muchos profesores y profesoras, porque era todo libre, pero que no es así. Digamos, esta idea no tuvo como mucho avance, pero era una crítica a todo el rol y el papel que había tenido la escuela tradicional. Bueno, hasta aquí llegamos. Pues yo esperaría pues que para el lunes ustedes ya tengan su mapa sobre lo que hemos indicado del capítulo 3. Les deseo un buen provecho y un buen día. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, Liz. Bueno, Gracias, Liz. buenas. Gracias, igual, Liz. Gracias, Bueno, igual, licenciada. gracias. Gracias, igual, Igual. licenciada. Igualmente. Feliz día, Bueno. licenciada, cuídese. Licenciada, yo Ya tengo si no una está bien, pregunta. muchas gracias. Sí, dígame, Carla. El mapa conceptual que vamos a realizar no se va a subir al campus, ¿o sí? ¿Cuál? El que vamos a realizar para el día lunes. Yo le voy a indicar la hora, porque primero hay que hablar de él, no solo subirlo. ¿Va? Ah, ok, gracias. Sí, sí. Bueno. Ajá. Licenciada, disculpe. Sí. Entonces sería un mapa conceptual referente al capítulo 2. Sí, claro, así es. Así es, Dago. Ok, gracias, gracias, muy amable. Feliz día. Bueno, ya sabes. Igualmente. Feliz día, Liz, cuídese. Igualmente. Feliz día, Liz. Cuídese. Gracias, igual. Gracias. Disculpe, Lic. Hola. Dígame. Sobre el mapa conceptual, para ahora no se va a subir entonces al campus, ¿sí? No, porque yo pregunté y me dijeron de que ustedes habían tomado el acuerdo no presentarlo. El que era bueno, para ahora. Va a Sí, ser, entonces. Solo el de lunes, entonces. El de lunes. Pero el lunes hay que presentarlo en la clase. Oye. Ok. Gracias, Bueno, entonces. igualmente. Buenas tardes. Buenas Va a tardes. disculpar la situación, licenciada, de no haber entregado el trabajo, pero la mayoría no alcanza a terminar. Y gracias Vaya. por ser entendible en esa parte. Bueno. El lunes sin falta lo vamos a entregar. Va, está bien, Gracias. Cleli. Bueno.